Buenos días, somos los estudiantes del quinto semestre de la carrera de Medicina y en esta mañana vamos a hablarles lo que es el edema agudo de pulmón. Mi nombre es Rafael Antonio Petit Querazo. Hola, yo soy Brigitte Caballero Rojas. Hola, mi nombre es Diana Yanira Bello Herrera. Mi nombre es José Alfredo García Méndez. Para comenzar, es muy importante saber primeramente qué es el edema. El edema es el término con que se designa al excesivo acúmulo de líquido en los tejidos. Este líquido puede acumularse dentro o fuera de las células. Ahora podemos hablar de lo que es este edema pulmonar, que es la efusión del líquido seroso dentro de los alvéolos pulmonares o dentro del tejido intersticial del pulmón. Ahora hablemos un poco de la epidemiología de esta enfermedad. Para hablar sobre la epidemiología es importante resaltar por lo menos tres ítems importantes de la epidemiología de esta enfermedad, que es la incidencia, por lo menos en el caso del edema pulmonar cardiogénico, de los 300 pacientes por los 100.000 son hospitalizados. El edema pulmonar no cardiogénico va desde el 0.01 al 0.02 entre los 100.000 hospitalizados. En su prevalencia, los pacientes de 50 a 59 años presentan edema pulmonar cardiogénico y ocurre entre de 1.000 a 2.000 por cada 100.000 habitantes. Aquellos pacientes que tienen más de 75 años presentan edema pulmonar no cardiogénico entre los 10.000 y los 100.000 habitantes. En su tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad hospitalaria es del 10 al 20%. En un año es al menos de un 20% en pacientes con la presión arterial baja sistólica, aproximadamente menos de 100 milímetros de mercurio. Los factores predisponentes de estas enfermedades, en el caso del cardiogénico, son los pacientes que presentan arritmias, síndrome coronario agudo, enfermedades valvulares, el tromboembolismo pulmonar, una emergencia hipertensiva o un taponamiento cardíaco. En el caso de los pacientes de no cardiogénico, ellos presentan contusión pulmonar, neumopatías infecciosas, embolia grasa, intoxicaciones o sepsis. La etiología. Aquí podemos ver en condiciones normales un pulmón. Tenemos el capilar rodeando el alvéolo y también alrededor del alvéolo está el intersticio. Gracias a la presión hidrostática capilar, permite el intercambio gaseoso del capilar, intersticio al alvéolo para hacer el intercambio del CO2. Y de igual manera, el regreso de la presión hidrostática intersticial del intersticio al capilar. Pero todo este intercambio permite que quede un remanente de líquido en el intersticio. ¿Y a dónde se va ese restante? Se va al sistema linfático. Y existen dos tipos de edemas, el cardiogénico y el no cardiogénico. Podemos verlo en esta imagen. El edema cardiogénico, podemos ver el capilar dilatado. Por lo tanto, va a haber una filtración excesiva de líquidos del capilar hacia el intersticio. Cuando esto pasa, se le llama congestión. Cuando del capilar hacia el alvéolo pasó el líquido, ya se le llama edema. Y dentro del alvéolo podemos ver que no hay infiltrado de bacterias o alguna bacteria o algo que pueda estar causando ese daño. Quiere decir que viene del corazón. Y en el no cardiogénico podemos ver que el capilar está normal, pero dentro del alvéolo hay infiltrado de bacterias que estas degeneran y destruyen los neumocitos. Como bien ya lo habíamos mencionado antes, hay dos tipos de edema. El de origen cardiogénico, en este habrá un aumento de la presión capilar pulmonar. De igual forma, dificultad en el vaciado de la aurícula izquierda y también insuficiencia ventricular izquierda. Como podemos denotar, repitiendo otra vez, este tiene su origen en el corazón. En el edema pulmonar no cardiogénico vamos a tener que es una lesión directamente sobre el pulmón. Habrá un traumatismo
de tórax o contusión pulmonar. También tendremos una broncoaspiración, inhalación de humus o neumonía. También puede ser de origen hematógeno de los pulmones por lesiones hematógenas como lo son la sepsis, las transfusiones múltiples, consumo de drogas intravenosas como lo es la heroína y también la pancreatitis. En su fisiopatología del edema agudo del pulmón, tendremos que este se da por una rápida transsudación de exceso de líquido en los pulmones por aumento de la presión capilar pulmonar. Esto ocurre en ausencia de cambios en la permeabilidad o integridad del endotelio de los capilares pulmonares. También habrá un aumento de la presión capilar pulmonar, aumento de la presión venosa pulmonar y también aumento de la presión microvascular. Hay una filtración del líquido bajo en proteínas a través del endotelio pulmonar hacia el espacio alveolar, y esto es por el daño endotelial que es prácticamente la base de este edema. También hay una disminución de la capacidad de difusión, por ende hay hipoxia y también habrá dificultad respiratoria en nuestro paciente. El edema de origen cardiogénico, como bien nuevamente repitiendo, su origen es en el corazón y es por medio de infartos agudos al miocardio, arritmias cardíacas, insuficiencias ventriculares izquierdas graves, shock cardiogénico, insuficiencia y o estenosis de válvulas aórticas y pulmonares. ¿Qué habrá en este edema? Tendremos un aumento de la presión venosa pulmonar, una menor distensibilidad pulmonar, un aumento de la resistencia de vías respiratorias. También tendremos elevación del flujo linfático, porque recordemos que el sistema linfático tiene un tope. Y en este tipo de edema agudo del pulmón de origen cardiogénico, ese tope del sistema linfático se va a rebasar. También tendremos taquipnea, aumento de la presión intravascular, aumento del líquido extravascular y edema intersticial. La función sistólica del ventrículo izquierdo se deteriora. El ventrículo también se va a dilatar y la presión final del ventrículo izquierdo va a aumentar. Este aumento de la presión final del ventrículo izquierdo causa un aumento de la presión capilar. Este aumento de la presión capilar también causará un aumento de la presión intravascular. Habrá ruptura de las uniones intercelulares herméticas entre las células de revestimiento alveolar y por ende tendremos un edema alveolar. Habrá roncus y estertores húmedos bilaterales que caracterizan al edema agudo del pulmón. El paciente estará angustiado y también tendrá diaforesis. Una característica especial de este edema agudo del pulmón cardiogénico es las expectoraciones del paciente. Tenemos que poner mucha atención en las expectoraciones del paciente por las características de que es espumoso y es hemoptoico. Y este le dará una coloración tipo rosita en el edema agudo del pulmón cardiogénico. También un signo radiológico importante que tenemos que tomar en cuenta son las líneas B de Kerley, que son las que se señalan en la imagen y es algo muy característico del edema agudo del pulmón de tipo cardiogénico. En el edema agudo de pulmón no cardiogénico, a diferencia del cardiogénico, pues su origen no va en el corazón. Aquí la presión hidrostática de la circulación pulmonar es baja. Esto lleva a que haya un aumento en la permeabilidad capilar pulmonar y asimismo el flujo de líquidos va a pasar del espacio intersticial y va a ocasionar el edema. El edema causa shunt intrapulmonar. Esto va a dificultar el intercambio de gases. Los tejidos se van a ver con menos oxígeno, llevando a la hipoxemia y posteriormente, si no se corrige esto, lleva a la acidosis. Aquí en este tipo de edema pulmonar no cardiogénico, las estructuras epiteliales y endoteliales del pulmón están dañadas. Esto lleva a que la permeabilidad se aumente y el coeficiente de reflexión de proteínas se aproxime a 0. Esto quiere decir que va a haber un paso libre de proteínas de alto peso molecular, como la albúmina, a través de las membranas de los capilares hacia el intersticio y posteriormente hacia los alvéolos. Esto lleva a que el pulmón tenga menor elasticidad y a que haya una disminución de su compliance. Y lleva también a broncoespasmos
por liberación de diferentes agentes vasoactivos. En este tipo de edema no cardiogénico vamos a tener dos fases. La primera fase es la fase exudativa, donde vemos que hay una destrucción celular alveolar de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Esta fase dura aproximadamente 3 días y el intersticio pulmonar y los alvéolos van a aparecer llenos de edema, de un edema proteináceo, como habíamos visto en la diapositiva anterior. Se va a filtrar estas proteínas y generalmente van a predominar las células sanguíneas polimorfonucleares. Además, los restos celulares y este fluido proteináceo se va a aglomerar formando unas membranas hialinas. Y ya en la fase proliferativa, entonces aquí vamos a tener una proliferación de las células epiteliales. Los neumocitos tipo 2 van a proliferar, pero su estructura y su función no va a ser normal. También van a aparecer algunos fibroblastos en las paredes engrosadas de los alvéolos y en las membranas hialinas que ya se han organizado. Esta fase dura varias semanas y si el daño pulmonar no mejora, esto lleva a fibrosis con alteraciones restrictivas del pulmón. El cuadro clínico que presentará este paciente será el siguiente. En sus síntomas, el paciente presentará disnea con esfuerzo progresivo, ortopnea en reposo, dolor torácico, palpitaciones y una sensación de muerte inminente. En sus signos, el paciente presentará taquipnea, taquicardia, hipertensión, diaforesis. El tercer ruido cardíaco con galope cardíaco. Crepitaciones pulmonares con sibilancias respiratorias. Tos con expectoración mucosa, espumante o hemoptoica. En los exámenes de laboratorio, lo más importante que vamos a encontrar es que el paciente tendrá una leucocitosis. Habrá disfunción renal por elevación del nitrógeno ureico en sangre y creatinina. También habrá una elevación de transaminasas hepáticas. Es importante que en el electrocardiograma también se van a ver alteraciones. La alteración en las ondas T, en los segmentos ST u ondas Q, bloqueos de rama izquierda en etiología isquémica. También va a presentar fibrilación auricular, taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular y va a haber un crecimiento de las cavidades y sobrecarga ventricular. En el tratamiento, bueno, viene nuestro paciente, tiene disnea y lo que uno piensa es oxígeno, pero no, esto no hay que hacer a los pacientes porque será difícil filtrarlo a sus pulmones, ya que hay un líquido, sustancia gelatinosa en el pulmón que llevará a telectasia de absorción, que puede aumentar el shunt persistente y también puede generar radicales libres de oxígeno, que a su vez no solo son perjudiciales para el pulmón, sino también para la formación del surfactante pulmonar. Y si clasificamos el tratamiento cardiogénico, es para mejorar los síntomas, los diuréticos. Y un tratamiento obligatorio va a ser IECA o beta bloqueadores. Pero si nuestro paciente no tolera los IECA, le vamos a dar ARA2. Y si no consuela el beta bloqueadores, le vamos a dar IECAS o ARA2. Y en no cardiogénico, lo primero que es, vamos a atacar el infiltrado de estas bacterias. Después le damos el diurético y el surfactante exógeno. Y siempre asegurarnos que la ventilación de nuestro paciente en posición sentada, que le ayude a una ventilación y perfusión para así reducir el trabajo respiratorio. Y si la saturación de oxígeno es menor de 92%, se debe administrar oxígeno hasta lograr una saturación de oxígeno de 92 a 96%. Y eso ha sido todo por esta presentación del edema pulmonar. Gracias por su atención y su tiempo.